Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Programa número 50 de Sin Filo. Hola. Hola María. Buenas noches, ¿cómo están? La Carlos. ¿Cómo les va? Todo bien, por suerte. Todo bien, ¿no? Todo bien, con una política en Corrientes que Movidita, está ¿no? movida. Ya cuando vos te das cuenta que comienzan a circular las informaciones y los operativos por las redes, por WhatsApp y demás, empezamos el clima político. Pero empezó... ¿Viste cuando empiezan a involucrarse personas que habitualmente miran de costado todo eso, ¿no? Empezó cuando se supo que se vota en agosto. Entonces Claro. yo creo que ahí los tiempos también ha sido un detonante para que los tiempos se adelanten. Mucha información. Muchísima. Pero esta semana se conoció el fallo del Superior Tribunal de Justicia en tercera instancia. Me va a ayudar Carlos, porque Sí. Carlos es abogado. En tercera instancia, causa Piramis, que tiene a Pedro Casani en el tema de Piramis. Claro, por eso es que la cuestión y esta decisión del Superior Tribunal de Justicia que termina avalando resoluciones ya tomadas por el juzgado de instrucción en primera instancia, después por la Cámara, por el Tribunal Penal, y ahora Casani fue en recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia avaló lo actuado en primera como en segunda instancia, con lo cual el proceso vuelve a primera instancia, a la jueza Josefina González Cabaña, a la Fiscalía del doctor Gustavo Robino, para que Casani sea citado a declarar como imputado en una causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito. Eso Claro. es, obviamente, desde el punto de vista judicial. ¿Por qué? Porque Casani decía, bueno, yo tengo fueros, no puedo ser citado a declarar. En cambio, ya la jueza en primera instancia había dicho no, los fueros son para arresto, no para ser citado a declarar. Se hizo todo el procedimiento judicial, llegó a segunda instancia y llegó al Superior Tribunal, donde por unanimidad el alto cuerpo de justicia de la provincia de Corrientes resolvió esto, también con el dictamen favorable de la Fiscalía General. Es una instancia judicial, sin embargo hubo una respuesta, ¿no? Una respuesta del propio Pedro Casani que me parece que más que responder la instancia judicial Hizo responde en términos un políticos, Twitter, ¿no? digamos, ¿no? Sí. Sí. En la cuenta, en la red social X. Exactamente. Bueno, y él en esa respuesta, digamos que a propósito, digamos, esquiva en la vía judicial y va por la vía política, dice, no me van a amedrentar, ¿no? Bueno, ¿qué está diciendo ahí Casani? Hasta ahí es toda información, ¿no? Hasta ahí es toda información. Lo que está diciendo eventualmente el presidente de la Cámara de Diputados es esto tiene una vinculación política, digamos, ¿no? Que habrá que verificar también, ¿no? Porque sí le asiste, ponele algo de razón, a mí me parece que sí le asiste algo de razón a Casani cuando tiene derecho a interpretar, porque es una causa que se mueve en general en un escenario en el escenario de la previa electoral, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, veremos a ver qué termina todo esto. Y ahora el próximo paso es, vuelve el expediente al juzgado de origen, que es el juzgado de instrucción de Josefina González Cabaña, Fiscalía doctor Robino, donde seguramente va a venir la citación a declarar a Pedro Casani como imputado en una causa de enriquecimiento ilícito. Bueno, y hablando de la Alondra, se reunió la Alondra, ¿no? Así es. Cambiaron el escenario, ya no fue lo de Aníbal Godoy, ahora fue lo de José Romero Brisco. Sí, sí. Salieron de los hoteles, ¿no? Sí, claro, no. La Alondra, turismo. De turismo. Lo que pasa es que me parece que una de las cuestiones fundamentales que ese grupo no resuelve es cómo se van a llamar. Porque está todo bien con la Alondra, pero ese es un hallazgo periodístico. Eso fue puesto acá. Eso tiene salió que dar acá. el derecho a autor, como se lo dije a Aníbal Godoy dijo el otro día. Bueno. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Bueno, vos tenés mucha información sobre esto, Pepe. Yo la pregunta que te hago es, ¿resolvieron alguna situación en particular? Porque si no, hasta ahora una reunión, otra reunión, otra reunión. Bueno, es que una de las cuestiones... ¿Han tenido algún avance para formar algo? Digo, No. Porque hasta ahora es más que una reunión de dirigentes de distintos sectores políticos. No resolvieron nada. De hecho, una de las cuestiones que se plantea ahí, tengo entendido que quien lo plantea es Emiliano Fernández, dice, bueno, nosotros tenemos que resolver 3 o 4 cosas. Uno, ¿cómo nos vamos a llamar? Claro. 2, ¿cómo vamos a elegir los candidatos? ¿Cuáles van a ser los métodos objetivos de valoración para los candidatos? ¿Cuál va a ser nuestra plataforma? ¿Somos lo que somos? ¿Estamos lo que estamos? Ahora, ¿O esto se puede nada variar? de eso tienen a 3 meses de la elección. No está nada resuelto, porque además una de las cuestiones... alianzas.
y las alianzas. Y no, no tienen nada. justamente la pregunta esa, ¿somos lo que somos? ¿Estamos los que estamos acá somos? Y si somos, ¿qué somos? ¿Somos una alianza electoral o podemos pensar en una alianza programática? Viste, son todas preguntas medio difíciles de responder porque ahí también hay objetivos acá hay intereses. egos. Y egos, bueno, qué sé yo. Fundamentalmente los egos de ver La verdad es que vos tenés cuál es la primer figura. María, vos tenés que unirte también desde el punto de vista electoral, porque vos podés reunirse 10, 15 dirigentes y ponerse de acuerdo, eso está bien, pero ¿cómo haces para que llegue un mensaje? ¿Cuál es tu narrativa hacia la sociedad? Porque vos estás armando algo para la sociedad, Claro. para presentarte en unas elecciones. ¿Qué narrativa utilizás cuando a 3 meses no sabés qué es lo que querés? Mm. No es tan fácil O quién es quién, de ir también, elaborando claro. un discurso, porque me parece que inclusive hay como una desconfianza. Finalmente vos te vas a quedar acá. Y eso porque es. están recibiendo ofertas de todos lados. Eso es. Están con la caña los Pero muchachos además- pescando a ver a qué dirigente de ese sector lo pueden arrimar para otro lado. Además hay una Está cuestión. Ricardo Colombia dando vueltas, está Vamos Corriente dando vueltas. Pero esa es una cuestión que va a suceder, esas son cosas que no se ven, que son subterráneas, ¿no? Pero también hay cosas que se ponen sobre la mesa y a mí lo que me cuentan es que, por ejemplo, no fue el referente de la Libertad Avanza, sino que mandó representantes, Que es la ¿no? cosa. Fue la esposa de Lisandro Almirón. Bueno, la cuestión es que ella plantea el esquema, nosotros venimos a escuchar, pues nosotros somos verticales y vamos a definir cuestiones. Las cuestiones no se van a definir acá, se van a definir en Buenos Aires y no está en discusión para nosotros el nombre de la alianza ni el nombre del candidato. Entonces, al final, ¿qué es? Porque si la Libertad Avanza decide que la Libertad Avanza se va a llamar la Libertad Avanza más cualquier otra cosa y el nombre del candidato es el que decide la Libertad Avanza, entonces toda la gente que está en el En grupo la Alondra, Alondra. que se fue supuestamente hacer? porque no tiene posibilidades de discutir candidaturas, etcétera, etcétera, va a otro escenario donde tampoco se discute nada. Ahora, Pepe, pero ese es un requisito que desde Buenos Aires se impone en todos lados. ¿Sí? Tiene que estar la Libertad Avanza en la alianza, el nombre. Exactamente. ¿Cómo fue el Chaco? Pues Chaco puede más la Libertad Avanza. Exactamente. Así era la alianza. Ujú. O sea, si Vamos Corrientes quiere la Libertad Avanza, también va a tener que hacer esa concesión. Están dispuestos a hacerlo y como bien vos planteas en este grupo, ¿se van a someter todos a llamarse la Libertad Avanza? De hecho, me parece que ya hubo corcoveos porque no. En la misma reunión ya hubo algunos Pero que si vos no tenés el apoyo... En la picada, porque fue picada, Sí, no hubo sí. asado. No. Pero si vos no tenés apoyo de la Libertad... A ver, analicemos ese grupo en particular. Si vos no tenés hoy el apoyo de la Libertad Alguien le Avanza, dijo, no venimos a comer. Vamos a trabajar políticamente, porque si venimos a comer, yo me voy a comer con mis amigos. También se dijeron eso, María. Sí, y no, o sea, más en más desacuerdos que acuerdos. ¿Puedo decirte algo, agregarte algo? No hablaron del sello de la Libertad Avanza. No se tocó el tema. Es que va a ser difícil. La esposa de Lisandro Almirón, Laura Marcoré, escuchó, pudo haber metido uno que otro bocadillo, pero no se habló del sello de la Libertad Avanza. Hasta ese día en lo de José Romero. Hasta donde sé, Perucho Casani también le dijo, ojo que esto es horizontal, ¿eh? Pero es que hay algo que trasciende. A ver, ¿cuál es el dato que uno tiene? Hay que entender que hoy el actor que está faltando a tomar una decisión clave en la política correntina es la Libertad Avanza. Pero esa decisión no la toman en Corrientes. Claro. La decisión de qué es lo que va a hacer políticamente hablando en materia de alianza electoral, la Libertad Avanza se la toma en la ciudad de Buenos Aires, en la presidencia de la República. Así es. Y cuando ellos resuelvan a partir de ahí, Sí, se va a armar todo una de el las juego cuestiones. político en Corrientes, pero La- están todos esperando, expectantes. Bueno, pero la Si carta van que solos, la carta que tiene el gobernador es la carta de la convocatoria. Una vez que está la convocatoria, también ahí los se disparan tiempos, los tiempos. ya no Ahí hay apretan cuenta el atrás. botón, ahí se aceleran y ya tenés 60 días para la conformación de alianzas, que va a ser la fecha clave, pero para definir esto. Sí. Porque hoy Corrientes está en ese escenario electoral que todavía sigue siendo difuso, Ujú. porque la Libertad Avanza no se ha expedido Y públicamente. después, Más perdón. allá de los corcoveos y Sí, las sí, declaraciones de los dirigentes locales, excede a ellos esto. Y lo dice cuando asiste, y yo resaltaba siempre esa frase, cuando Lisandro Almirón asiste a la reunión en el Hotel de Turismo, él dice en las declaraciones mediáticas, yo soy vertical. Ujú. ¿El mensaje cuál fue? Yo no decido esta cuestión. Lo deciden en Buenos Aires, yo lo único que hago acá
es acatar Es lo que escuchar. resuelva Karina Milei. Es Ujú. escuchar. Escuchar y lo que resuelva Karina Milei. Ahora, si en Buenos Aires Karina Milei y Lule Menem resuelven qué tipo de alianza, que son varios los escenarios que tienen. El primero, ¿Tres tiene? 3, ir solo. Sí. La Libertad Avanza, ir solo en Corrientes, como han hecho en otros distritos, por ejemplo, caso Salta, caso Jujuy. Ir en alianza con la alianza gobernante. Hay, obviamente, El una modelo intención. Chaco, digamos. El modelo Chaco. Hay una intención de Gustavo Valdés de decir, bueno, nosotros queremos hacer una alianza con la Libertad Avanza. El mensaje está dado claramente. Ujú. Hay comunicaciones de Gustavo Valdés con Karina Milei. Hay Lo- comunicaciones de Gustavo Valdés con Karina Milei una vez terminada la elección en el Chaco. Exacto. Cuando terminó la elección de Esdero en el Chaco, Valdés cruzó al Chaco a saludar a su correligionario y cuando volvió a Corrientes tuvo una conversación telefónica con Karina Milei. De esa decisión, ¿cuál surgen estas dos posibilidades? Hay una tercera, una ramificación de la Que primera. hay que si decir querés. solo un paréntesis. No es lo mismo negociar con el gobierno de Corrientes que negociar con el gobierno de Chaco. Son distintas Son las distintos. cosas. Pero Pepe, hay una realidad. Sí, nada. Hay una realidad clara para Para todos mí, aquellos que bueno. hoy están en el grupo Alondra. Si ellos quieren a la Sí. Libertad Avanza, el candidato a gobernador Todo se acomoda. es Lisandro Almirón. Ese es el tercer escenario. Es Lisandro Almirón. No tienen otro. No tienen ninguna otra chance ni ninguna otra posibilidad de poner un candidato si ellos quieren a la Libertad Avanza dentro de esa. Y después está esa otra cuestión que pasó medio desapercibido, creo que lo dijiste y me parece que es central. También hay otros sectores que se están disputando los mismos actores que están ahí dentro del Grupo Alondra. Por eso es que está la desconfianza mutua, Claro. digamos, ¿no? No sabemos todavía Exacto. qué va a hacer el PANU, por ejemplo, que manda un representante, pero no, el PANU está dividida en la opinión. Claro. ¿Qué va a hacer Camau Espínola cada vez? Hay que preguntarle a él, todo el tiempo me parece que está evaluando qué van a hacer otros actores que están ahí, incluido el propio Eli. A ver, ¿por qué lo de Eli? Yo lo veo a Eli dentro de lo que es la Libertad Avanza Sí, está bien, y que pretende ser seducido por Ricardo Colombi. sí, también. Seducido, sos muy generoso con la palabra. Sí, es otra palabra la que hay que utilizar. ¿no? Bueno, por eso. Seducido por Ricardo Colombi, ¿quién? Claro, Ricardo Colombi lo quiere a Eli dentro de la alianza o el frente electoral que él está armando. Ricardo Colombi Que lo quiere al peronismo y a Eli. De hecho, y algunos más. claro, obvio. Sí, sí. Bueno, después está el tema de las campañas que se han empezado, como dijimos todos, empezaron todos a moverse. De hecho, el gobierno con sus aliados y sus alianzas están todos recorriendo ya el interior y vino la campaña Eternauta. Mirá, Los Eternautas. sí, los Eternautas. Eternautas. Ahí está. Miren, ¿quieren verlo? Qué hermosura. Vamos a limpiar corriente, dice Tincho. Y después está Colombi. Y después está Ricardo Colombi. La nueva fórmula, esta es cuando la política de campaña se disfraza de ciencia ficción. Ese sería el título, vamos a limpiar corriente. Apareció todo esto nuevamente teniendo en cuenta la Para serie, mí, ¿no? Darín está peligrando su continuidad en la segunda temporada del Eternauta porque Sí. acá parece que hay más una especie de casting a ver quién hace más cosas relacionadas con Sí. el Eternauta. Yo le decía al compañero Tincho, encima que no se te conoce te pones casco. Por favor, sacate el casco porque la gente te tiene que conocer. Bueno, la campaña está full Esperá, en porque las redes. hay otros memes, ¿no? El asunto es, cuando vos te pones un traje así, ¿el peligro está afuera o está adentro? ¿Por El qué? traje. No, eso es un meme también, ¿no? O sea, ¿el traje es para defenderte del peligro que está afuera o el traje es para que el afuera se defienda de lo que está dentro del Claro, traje? que no te, claro. Ahora es muy difícil para hablando un poco de Tincho Escude del peronismo, poder establecerse. Es difícil que... Es muy difícil porque tiene operetas adentro para bajarlo. Es muy difícil, ya tenés ahí juego amigo todo el tiempo. Todo el ¿no? tiempo. Todo el tiempo porque... No, pero Hay no princip- tenés el acompañamiento, Carlos, de un partido como es el Partido Justicialista. No tenés el acompañamiento de tu propio partido. Sí, y de El algunos que dicen que peronismo, están con él y que no están. Mentira, no Sí, están con él, es toda una gran hipocresía. Bueno, pero Ah, empiezan a hablar también, ¿no? Hay peronistas que están con Colombi o con Valdés y no están con Tincho. Sí, no, chicos. bueno. Esto es así. De hecho, Bueno. una diáspora...
Hay una Díaz, pero de hecho Martín Barionó ya lo dice abiertamente, que está conversando con Ricardo Colombi. Sí. Y eso es porque el propio partido, los que vienen, no los contiene. Y bueno, el partido y ese es el caso justicialista creo que si es la tercera opción, es la tercera opción más débil que hay en este momento. Para mí, Ese es el caso de Tata Sananes, que mañana mismo va a presentar su espacio que va con el gobierno, él y unos cuantos dirigentes del interior. Está el caso la perdieron al intendente de esquina. El intendente de esquina. No perder un intendente, está perdiendo votos. Exactamente. Otro de los dirigentes relativos. No sé cuántos dirigentes realmente tienen votos. Un municipio importante el de Esquina. Claro, sí. Después tenés el caso... Roma de 10.000 votos, Benítez en la última elección en la esquina. Después tenés el caso de Alejandro Carlen, qué sé yo, va de nuevo con Colombi. No sé Pitín Aragón qué es lo que va a hacer finalmente. Está como dividido. Sí. El asunto. Muy, muy fragmentado, ¿no? Bueno, y después salieron ya algunos afiches, unos jingles de toda inteligencia artificial, no sé si se dieron cuenta. Petecovici, Tassano con un afiche. Y el oficialismo está también ya con candidatos. Está con candidatos, ¿no? Sí, no sé si la palabra es lanzado, pero ya con candidatos que ya no ocultan. Ya no ocultan. Juan Pablo Valdés. Bueno, Juan Pablo Valdés habló con ustedes dos. Ustedes le tiraron el cascote y no le devolvió una pelota número 5, digamos. No se saca ya, ya no se saca el traje, ¿no? Se deja el traje puesto, ahí tenés un candidato, Tassano el otro. Tassano con Peteco. flyer y demás, que es claramente... Casani, Peteco con jingle de hecho por la inteligencia artificial, todo. Ya con jingle. Y después hay otros candidatos que están empezando... ¿A quiénes más ustedes colocarían en la posibilidad de ser candidatos? Yo, por lo menos en principio, los que vi son de estos tres. De otros que podrían, me parece que ya no. Ya están en silencio. O sea, vos ubicarías al candidato Vamos Corrientes entre estos tres nada más. Yo te diría que es lo que se ve. Sí, es lo que se ve. Lo otro no se ve. Y por algo, Carlos, no se ve. Ya no se ve. ¿Entendés lo que Pero vos te digo? descartás la posibilidad de que pueda aparecer un candidato sorpresa. Yo creo, para mí, hoy, en este escenario, no hay sorpresa. Se vota en agosto y el candidato ya está decidido. Pero le pesa a quien le pese. Sale de estos tres. No voy a decir quién es ni qué opino, pero ¿Vos sabés el nombre? Se vota en agosto y el candidato lo tiene definido, Valdés. ¿Lo tiene definido? Sí, totalmente. Yo creo que vos sabés que no. Mi sensación. Pero lo dijo públicamente, terminando un acto. Sí, pero yo creo que está... No. Lo tiene... ¿Está despistando? Lo tiene totalmente definido. ¿Iniciales? No, pero bueno, en nuestros 50 el pueblo quiere saber. No, va a sacar. Bueno, escuchen. Pero el oficialismo está también ante ese inconveniente que no sé cuál es el candidato. Sí. Los externautas van a estar juntos. Bueno, señores, hacemos... ¿Cómo los externautas van a estar juntos? ¿Van a estar juntos? ¿De Cuba y Colombia? Bueno, por supuesto, no los viste, tienen el mismo casco. Se están protegiendo de las mismas cosas. Están juntos, chicos. Bueno, nos presentamos en Sociedad nuestro programa número 50. No nos ya dijo Tavi que era mala. No, pero dulce, pero encantadora al final. No me hagan rezar. Escuchen lo que voy a decir. En nuestros 50 programas nos daban 5 para el peso nosotros tres juntos. ¿Estamos en 50? Estamos en 50, Atenti cuando lleguemos a los 60. Me vas a acordar de alguien que dice que le ponían fecha de vencimiento. Claro. Ay, a mí me dijeron, no hay que darle más valor al pito que lo que el pito vale. Mira cómo valió el pito, querido. Hacemos la pausa y ya volvemos.
Bueno, estamos con la doctora, es abogada y escribana Natalia Romero, que es la flamante ministra de Ciencia y Tecnología, digo Así bien, es. chicos, Sí. del Partido Liberal. ¿Cómo estás? Bienvenida, Natalia, encantada de conocerte. Bueno, un gusto yo estar acá con ustedes, estoy muy bien. Bien. ¿Te tomó de sorpresa que te propongan ocupar el lugar saliente de Gómez, de Jorge Gómez. Partido Eli. Eli, y que seas vos la del Partido Liberal? Me tomó por sorpresa, sí, la propuesta. La propuesta me tomó por sorpresa, pero es un enorme honor, es un hermoso desafío. O sea que no dudaste. No, ni un minuto, no dudé. No dudé, yo creo que las personas que hacemos política y que tenemos ganas de estar en la función pública para servir, tenemos que estar preparados para asumir responsabilidades. Así que si bien es un enorme desafío, y bueno, esta semana fue una semana muy de mucha actividad para mí, muy intensa y un cambio de vida importante, creo que no ¿Vos podía... estabas viviendo en Santo Tomé? Yo vivo en Santo Tomé. Era funcionaria del Ministerio de la Producción. Sí. Y ahora cambia todo, incluido el código postal. Sí, acá estamos. ¿Y cómo Una está- linda semana tuvimos. ¿Cómo está el Partido Liberal? ¿No? Porque Y el Partido Liberal... ¿Están divididos, están unidos? ¿Cómo está? ¿No? Porque El teniendo en Partido cuenta- Liberal está trabajando. Me ocurre una particularidad. Yo hace más o menos un año, hace mucho tiempo que vengo bregando por interiorizada de las cuestiones de la provincia en general, desde el partido, porque tengo buen diálogo con las autoridades máximas, pero yo integro el comité ejecutivo del partido, soy convencional del partido también, aparte de ser presidente en Santo Tomé de mi comité, entonces me interiorizo mucho de lo que ocurre también en otras localidades, y allá hace ya un tiempo, y eso lo saben todos los liberales, que recorro y tomo contacto con dirigentes de toda la provincia del partido. Justamente esta tarea me toca en un momento en el que yo venía haciendo ese trabajo y de interactuación permanente con los dirigentes, los referentes del partido en las distintas localidades de Corrientes. Y la Vos sos pregunta... presidente del Partido Liberal, perdón, Carlos, presidente del Partido Liberal de Santo Tomé. Sí. La pregunta apuntaba a esto, ¿no? Porque, bueno, está Eduardo Ardoy, que es el presidente por un lado, y Ani Pereira, fuera de lo que es el esquema del gobierno, trabajando con el Grupo Alondra, ¿no? ¿Cómo observás vos esa situación? Bueno, en primer lugar quiero decirte que siempre tuve una muy buena relación con ellos, siempre. Un diálogo fluido, accesible, y a mí me tomó por sorpresa, ¿Por pero qué? me tomó por sorpresa porque no era algo anunciado, digamos, previamente. Y nosotros veníamos de hacer justamente un encuentro en Santo Tomé a fines de marzo, se hizo una reunión muy grande en Santo Tomé, que fue un poco iniciativa mía, acompañada por la dirigencia ante las vísperas del inicio de un año electoral, encontrarnos los referentes de la provincia. Fue una invitación abierta a todos los presidentes y miembros, digamos, con responsabilidades del partido, que fue muy bien receptada y tuvo una presencia de bastantes representantes de distintas localidades. Y fue una reunión íntima porque, si bien fue numerosa, era propia del liberalismo, digamos, donde pudimos hablar cómodamente entre nosotros, presentar nuestras localidades, qué es lo que estábamos haciendo, y fue un encuentro muy lindo. Y bueno, después, a los pocos días, ocurre esto de la noticia de la Alondra. O sea, a Santo Tomé fue Ani, estuvo ahí. Sí, estuvo. Estuvo, Sí. subió a redes y demás. Y entonces, ¿qué es lo que crees que pasó ahí? A ver, Ani es liberal Sí. y está dentro del partido. Ella sí Ella no es manifestó... la presidenta, perdón, Natalia, ella no es la presidenta del Comité Capital. No. Ella No. es vicepresidenta del Comité Provincia, digamos, del esquema de la organización del partido político Esa a nivel autoridad provincial. partidaria. O Además, sea, fue es presidente. autoridad partidaria y hoy no. Y Ardoy, como presidente, está dentro de Vamos Corrientes, por eso. Claro, pero no es Ardoy el que está dentro de Vamos Corrientes. Nosotros, Es el Partido cuando Liberal. tuvimos que suscribir una alianza hace 4 años, Ajá. la forma en que nosotros elegimos dónde vamos a estar es a través de nuestra convención, que es el máximo órgano partidario. Nosotros suscribimos una alianza con Gustavo Valdés en el 2021 y ya veníamos de haber suscrito con anterioridad dentro de ese esquema alianza.
Entonces, en el 2021 se puso a consideración de la convención y adherimos a esa alianza. Ajá. Esa alianza está vigente, es como un contrato. A ver, yo te lo voy a decir como Claro, abogada. está Vos firmás un contrato. ¿Puede tener una cláusula de rescisión un contrato? Tiene una cláusula de rescisión. Pues esa cláusula de rescisión jamás se activó institucionalmente dentro del Partido Entonces, Liberal. Por Ani ende- Pereira entonces está no cumpliendo el mandato natural del Partido Liberal. Sí, ella tiene otra postura y lo ha manifestado, o sea, es una postura personal. Ella en ningún momento dijo que esto era institucional, ni mucho menos, digamos. Ahí hay dos cosas, ¿no? Ella, perdón, Sí. ella lo que se ha escuchado en los medios y lo que sabemos es que ella dice, ante la posibilidad de iniciarse un nuevo periodo, analizar otras propuestas. Eso es lo que sabemos y cómo lo argumenta. Porque este contrato no tiene cláusula de rescisión, sí tiene cláusula de renovación, que es cada 4 años. Y estamos en víspera de que eso vuelva a suceder. Claro, no sería una cláusula de renovación. Bueno, es una Termina un renovación, ciclo termina, y vamos está a bien. otra convención donde volvemos a decidir. En lo que Ani Pereira se ampara es que, bueno, esto se va a tener que validar de nuevo a través de una convención partidaria. Sí. La cuestión ahí, en todo caso, es si la convención partidaria decide quedarse en el gobierno, bueno, ahí quedaría, en todo caso, Ani Pereira. Y eso hay que preguntarle a Ani. Yo creo que Ani es una mujer de partido, ha cumplido, ha ejercido cargo de conducción máxima dentro de la institución. Ella fue presidente nuestra en la gestión anterior a la de Eduardo. Mm. Y Ahora, actualmente ¿ella está ahí es escuchando legisladora. o está molesta por algo? Porque eso va a determinar también si es que está ahí en un plan institucional. Lo que Porque pasa tampoco, Pues vos le estás preguntando por Ani. no, porque el Partido Porque Liberal, Ani- el Partido Liberal tampoco le vamos a olvidarnos que el Partido Liberal siempre tuvo este tipo de cosas, no es nuevo. Pero yo creo que forma parte de la naturaleza del liberalismo tener posicionamientos diferentes y todo eso dentro del ámbito del partido me parece súper legítimo. El tema es respetarnos a la Dentro hora de de- tomar una claro. decisión como un cuerpo colegiado, como sería en el caso de la convención. Sí, claro, Cuando decidimos, todos nos alineamos y decimos, bueno, el partido decidió esto. Lo que se le cuestiona al Grupo Alondra es que gran parte de este Grupo Alondra es parte o fue parte del gobierno de Valdés. Y después de 8 años, en un año electoral, netamente político y electoral, todo está mal. Inclusive Ani también cuestiona todo esto. O sea, necesitaste 8 años, no tuviste la capacidad suficiente en 8 años de hacer los cambios que vos decís que hoy el gobierno no lo hizo. Sí, pero Eso es lo que creo se cuestiona. También hay otra cuestión acá. Para mí no es algo insólito o algo malo hacer replanteos, sentarse a conversar y decir como hacemos todo, como Sí, doña la Rosa hace en su política, casa, Claro, en todos los en órdenes todas de la vida. exacto, en Sí. todos los órdenes de la vida hacer replanteo. Mira, esto iba Absolutamente. por acá, no me gustó esto. Claro. Todo eso replantear. Lamentablemente, yo considero que hay formas. Eso sí, hay que cuidar sobre todo la institución. Para mí, antes de nosotros como protección personal, de acuerdo a nuestras funciones, tenemos que también evaluar un poco el impacto y el rol que cumplimos a esta altura de la situación por el plazo, digamos, que nos queda O sea, Natalia, para vos entonces, para ¿ella definir- priorizó lo personal por sobre lo institucional? No digo que priorizó, yo no te puedo poner en esa valoración. Lo que te digo es que ella cuando habla a título personal. Ella lo aclaró bien, ella lo dijo. Totalmente. El partido hoy está dentro de Vamos Corrientes, que lo que puede hacer ella es un acto aislado, entonces. Bueno, a ver, yo no te puedo hablar por Ani Pereira, yo la respeto a Ani, he tenido conversaciones con ella. ¿Has hablado y lo que- últimamente con ella? Sí, he hablado últimamente con ella. ¿Sí? Pero eso queda en el ámbito de la intimidad nuestra. Yo lo que Obvio. quiero que quede claro es las cosas que pueden preguntar a Ani, le preguntan a Ani. Yo lo que te puedo decir es el posicionamiento del partido. Ok. ¿Por qué? Porque integro los órganos partidarios y sé que nunca hicimos una reunión, una convención para definir si nos retirábamos de un gobierno. Claro. Y todos los replanteos se hacen dentro del ámbito de exacto, de la negociación. No, los replanteos con la alianza, ¿vos dónde lo haces? Hablando, interactuando. Y después llevas a la convención las consideraciones. Claro, está bien. Para mí ese es el mecanismo. Hoy por hoy, lo que te puedo decir es que el lunes, por ejemplo, que yo asumí, Asumiste.
gran parte, o si no te digo la totalidad porque fue tan inminente, tan rápido que no, pero muchísima dirigencia del interior estuvo en Casa de Gobierno acompañando, por ende yo tengo la tranquilidad de haber tomado una decisión, entiendo yo, acertada para la representación del partido al que pertenezco y con un sentimiento de compromiso y pertenencia también en representación de ellos de algún modo, ¿no? Del trabajo, del fruto del trabajo conjunto que hacemos en distintas partes de la provincia. La gente estaba súper contenta de tener esta oportunidad. He escuchado todo tipo de cosas, de todos modos, ¿no? En consideración, porque lógicamente cuando uno se expone, uno sabe que va a ser mirado y que mucha gente va a opinar. A mí me interesa mucho lo que opina nuestra dirigencia del rol que nos toca ejercer si lo hacemos en representación del partido. Y puedo decir que ante esta enorme responsabilidad tengo un respaldo de mucha dirigencia. ¿Podemos hablar un segundito de la política interna del Partido Liberal? Porque esto finalmente se va a definir en un órgano partidario. Todos los que participan en política lo hacen por espacio, digamos, por el poder. Exacto. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Ani Pereira lleva a la convención del partido una propuesta, por ejemplo, que es superadora de la propuesta que consiguen del gobierno? ¿Eso se va a poner a consideración? Y si eso pueden perder también. Ese es un trabajo que me imagino yo que quien tiene que llevar una moción elabora un trabajo previo de debate y discusión con los representantes en esa convención. Y después vamos a la convención a plantear las mociones. Pero nada es así de sopetón. Yo entiendo que hay un trabajo previo, por eso te digo, lo mismo que cuando vos decís vamos a suscribir una alianza. Es un trabajo profundo, estamos por decidir el futuro de la provincia, se supone que en los armados posibles hay un trabajo previo de afinidades, de proyecto, de un montón de cosas que se trabaja con la dirigencia, que es la que en definitiva en sus localidades también tiene que asumir compromisos, ¿no? Una de las palabras que vos usaste es la palabra formas. Y yo me quedo con eso porque a veces los grandes errores se cometen en las formas en que se hace, en la forma que se actúa, en la forma que se dice, todo esto. Hoy podés decir que el Partido Liberal, orgánicamente como partido, está en la alianza de Vamos Corrientes. Y lo de Ani es otra forma. Está dentro de Sí, no es algo que esté avalado por las formas en que el partido se debe manejar institucionalmente. Bien. Por eso digo que yo tomo esto como una cuestión personal. Si ella en algún momento decide ponerlo a consideración de la convención, ahí recién estaríamos en una instancia de discusión de esa cuestión. Perfecto. Acá, esto es importante. Vos estás señalando cuando en el acto de asunción la presencia de muchos dirigentes del Partido Liberal. Hoy entonces el Partido Liberal no tiene una imagen de un partido fracturado. ¿Cómo observás vos esa situación? A ver, pasa que hay gente que yo respeto la opinión de todos los dirigentes del partido. Pueden inclusive hasta decir nosotros queremos tener el beneficio de duda e ir en busca de otros proyectos. Lo que pasa es que a mí me gusta priorizar lo que testeo en la mayoría. Hay que hacer un testeo, digamos. Uno tiene que hablar con todos. El ánimo de la mayoría es y también hay que ver, digamos. Sí, yo creo que sí, porque o sea, yo asumo la responsabilidad en representación de una cantidad de gente con la que hablé que me dice que no ve posibilidad de obtener con certeza o algo positivo en otro espacio, ¿no? Claro. Entonces, ese es el camino, creo yo. Más allá de lo que yo pueda pensar personalmente, siempre, si lo vamos a hacer en representación del partido, tiene que representar lo que la mayoría considera. Claro. Ministra, gracias por venir. Sé que se tuvo que tomar un trabajo especial así para poder estar hoy con nosotros. En otra ocasión vamos a hablar del ministerio, porque recién te estaba... La flamante, la vamos a dejar un poco... Hay mucho para hablar del ministerio también. ¿Sí, no? Sí. Fueron días intensos, pero es un muy lindo trabajo. Pero el anterior, espero que le pongas tu impronta, porque el anterior ministro pasó sin pena ni gloria. Es más, yo ni lo conocí. ¿Ustedes lo conocieron? ¿Lo entrevistaron?
Me miran con cara de... No, yo sí, pero aparte de otras cuestiones, pero lo conozco de... No, bueno, pero estoy hablando de ministro, Sí, no, Pero no, es un no dejó... ministerio con un gran potencial. Sí, pero Es un ministerio... Es el ministerio del hoy y del mañana. Es claramente. un ministerio con mucho... pero no sí. tuvo potencial, no, ¿Y no? por lo menos no... ¿Y no? Bueno, porque pero- entonces la mala que siempre lo digo. Pero hay mucho por trascendió. contar. No todo se resume en la gestión, no solo se resume en su... He conocido ya a todo el personal, eso es lo que me tomé esta semana el trabajo, ¿Sí? hacer, hasta el último integrante del ministerio, hacerle entrevista personalizada a cada uno, conocer el trabajo, el alcance del trabajo de la institución, y ya estamos articulando y estamos Sí. trabajando, así que en otra visita les Mira, cuento. bienvenida, me alegro mucho que este gobierno cambie un poco el tema y que haya cada vez más mujeres en el Jóvenes, gabinete, además. me parece, y jóvenes. Tiene 4 mujeres ya el gobierno. 4. ¿No? Está Praxia de López en educación, está Sí. Alejandra Elisiri Sí. en turismo. Industria y ahora sí, Industria sí. Mariel Gaburi y ahora ella. Yo creo que el mensaje que a mí me queda es, si uno es constante, es perseverante, milita, tiene posibilidades. Ese creo yo que tiene que ser el mensaje. Hay posibilidad de recambio de caras, hay una posibilidad para una dirigencia nueva que La surge. sociedad está demandando. Sin lugar a dudas, La claro. sociedad demanda cambio generacional. Sin lugar a dudas. Gracias, Natalia. Un placer conocerte. Un gusto. Bienvenida. Encantada. La ministra de Ciencia y Tecnología, Natalia Romero, estuvo con nosotros. Una pausa y ya volvemos. Bueno, estamos con Maximiliano Rauber. Él es chaqueño, actualmente vive en Posadas, donde rehizo su vida y es adicto recuperado. Maxi, adicto recuperado. Gracias por estar con nosotros. No, por favor. gracias a Adicto ustedes. recuperado se dice. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de poder A vos por venir estar. a compartir un testimonio que, bueno, más allá del trabajo que realizo y todo lo que podamos llegar a hablar, la intención de todos siempre es poder transmitir un mensaje de esperanza. O sea, Ajá. ¿Cuántos años tenés, Maxi? 35 años. ¿Sos adicto recuperado o adicto a qué? recuperación. Eso es siempre por ahí el vacío que queda siempre de decir, bueno, ¿es recuperado o está en recuperación? Se dice que es día por día, ¿no? Yo entiendo, o por lo menos de mi percepción, que de alguna forma estoy recuperado, o sea, en cuanto al deseo de consumo, pero es un trabajo constante de todos ¿Qué los días. consumías para poder entender? ¿Eras adicto a qué? Bueno, la adicción por ahí se manifestó con cocaína, pero consumía todo. ¿A los cuántos ¿Qué? años? Pero para, ¿empezás con coca y después? No, yo empecé No, a... no empezás con otras coca. cosas. Claro. ¿Con qué empezaste? Bueno, explico lo de recuperación y adicto recuperado o adicto recuperado. Primero que por ahí podemos llegar a sacar o empezar a utilizar los términos como se debe, que por ahí decir adicto o drogadicto, falopero Ay, y todo lo que lleva, horrible, bueno, otras cosas, por ahí le da una identidad a la persona. Yo me represento con el término adicto. Yo soy un adicto recuperado y en recuperación. Siempre lo digo. Las dos. Recuperado porque de alguna forma logré sanar, logré restaurar la gran parte de los daños que me había causado el consumo y otras cosas que viví. Pero lo cierto es que también, o sea, la recuperación sí es constante y es vital y es de Hay una por cosa vida. que es muy, muy impactante de tu historia, porque Sí. vos decís, y eso me parece que es lo importante acá, porque lo que podemos ayudar a otras familias, a otras personas, ¿no? Tu adicción empezó en tu casa. Sí. Lo pones en esos términos. Lo pongo en palabras. Sí. Contá eso, por favor. Yo creo, como terapeuta y también por la experiencia, que el consumo problemático, porque para llegar a una adicción hay un proceso, hay
hay un recorrido, hay un camino de vida que tiene que hacer la persona, el sujeto. No, la persona no es que empieza a consumir y ya es un adicto. ¿Sí? Por ahí se despierta o se dispara ciertos patrones de que ya lo está manifestando a una conducta de adicción, pero lo cierto es que tiene que hacer recorrido. Entonces, en ese recorrido lo que llamamos es consumo problemático. ¿Sí? Hace uso, abuso, en el abuso empieza el consumo problemático, la dependencia y luego una adicción. Ya la adicción como enfermedad. En la adicción hay un punto de no retorno y bueno, y ahí tenés, o sea, hasta llegar ahí tenés el abuso y la dependencia que sí se puede subsanar resolviendo el problema. ¿Sí? Que bueno, eso también me gustaría señalar, pero para responderte tu pregunta, o esto que yo hago hincapié de que comienza en la casa, ¿por qué? Yo comencé a consumir a los 10 años más o menos. ¿10 años? 10 años, 10, 11 años. Empecé a consumir Epoxirran, bueno, cigarrillo, alcohol, marihuana, pastillas. Lo que más consumía era Epoxirran en ese momento, porque bueno, no sé si era una moda o qué sé yo, pero bueno, era una cuestión de que estaba ahí, estaba muy accesible, bueno, éramos todo un grupo de chicos que accedíamos a esa sustancia. Si se puede llamar sustancia, era un pegamento, ¿no es cierto? Ahora, lo cierto es que ¿cuándo empezó a pasar eso en mi vida? Cuando en casa yo dejé de tener la familia. ¿Cómo fue eso? Cuando yo tenía 9 años aproximadamente, bueno, tras unas crisis matrimoniales, conyugales de mis padres, sumando problemas de salud de mi mamá, sumando crisis económica del 2000, 2001, hizo que mis padres se separaron y bueno, mi papá se ausentó un tiempo de casa. O sea, yo siempre le digo, bueno, me abandonó, pero después volvió, o sea, pudimos restaurar la relación, el vínculo, desde un lugar también dañado, ¿no es cierto? Desde el dolor. Y eso costó muchísimo tiempo, años, inclusive hasta que hice yo tratamiento para poder resolver o sanar las cuestiones con mi papá. Ahora bien, ese niño de 9 años que se rompió el ideal de familia que tenía, que hubo un quiebre donde papá ya no está, mamá tampoco, porque mamá estaba con problemas de salud, tenía intento de suicidio, se tomaba muchas pastillas, se automedicaba, mezclaba con alcohol, etc. Entonces, bueno, toda esa situación en un niño de 9, 10 años empezó a generar también todo un contexto súper traumático, ¿no es cierto? En donde ¿qué? Empezó a también coincidir con ¿qué? Con la construcción de la identidad. Claro. Por eso yo hago hincapié en esto, porque la identidad se gesta desde la casa. O sea, el niño empieza a entender su rol en la sociedad desde la casa. Vos en ese momento te sentiste y te quedaste solo. Sí, me quedé solo. O sea, desprotegido. Si bien estaba mi mamá, mi papá después volvía, pero porque ahí ya no solo se rompe el ideal de la familia, que eso le pasa a mucha gente que se separa, digamos, ¿no? El tema es que se rompe la familia, se queda sin contención, sí. Y ahí tenés problemas de salud mental. Y lo otro es que vos veías cómo tu mamá hacía uso y abuso de esas sustancias y de alguna manera ese niño estaba normalizando eso también. Claro, estaba naturalizando y a la vez estaba formando parte de su entorno. Claro. ¿Y cómo fue el proceso? Vos sí empezaste a los 9, 10 años. ¿Sí? Sí. ¿Cómo siguió el proceso? Bueno, por ahí... ¿Cómo siguió tu vida? ¿No? Sí. Y bueno, a mí me gustaba hacer deporte un poco, jugar al fútbol. Me iba relativamente bien, vamos a decir, atajaba. Y bueno, con 15 años yo jugaba en primera división, un club chiquito ahí de Resistencia, José María Paz, el Nacional. Y bueno, participaba de los partidos y demás, pero siempre estaba el consumo. Lo mismo en la escuela. Yo iba a la escuela todos los días. Prácticamente no me llevaba materia porque iba y estudiaba y estaba en la escuela. Para mí la escuela fue un espacio de contención, pero porque yo lo elegía. A mí me hacía bien estar en la escuela. Obviamente que todo lo demás que hace la escuela, la conducta, todo lo que hace la parte social de la escuela, era un desastre. Porque también estaba manifestando ahí. Porque, ¿Cuándo dijiste basta? Pues en realidad yo no lo dije. Yo no lo dije. Contá cómo fue el basta. ¿Cómo vino el basta? Bueno, yo toqué... Siempre te preguntan
la pregunta del millón es, ¿cuándo tocaste fondo? ¿Cuándo hiciste el clic? Bueno, yo creo que una persona con adicción hace clic miles de veces. No, por ahí no tiene. Todos los días después. Todos los días después. Lo voy a llevar a algo más vulgar o cotidiano de nuestra sociedad, que es la persona que toma alcohol. O sea, como sociedad aceptamos el consumo de alcohol. Es un La resaca es decir, oportunidad. ¿para qué tomé tanto? ¿Para qué me pasé? Bueno, eso empieza a ser abstinencia, o sea, empieza el ciclo de abstinencia y a la vez el vacío del consumo. Claro. Todos los consumos problemáticos generan un vacío. Si vos te sentiste así alguna vez, es porque tuviste un problema de consumo. O sea, o tenés, en todo caso. Si te pasa cuando tomas alcohol, que tenés que embriagarte, que tenés que reventarte, y al otro día te sentís el vacío, es muy probable que tengas un problema de consumo. No, sos un alcohólico, claramente, pero tenés un problema de consumo. Claro. Ahora bien, eso ya es un clic, porque vos ya te estás sintiendo mal. Ahí ya hay una alarma. Pero como lo aceptamos como sociedad, inclusive está bien que pase eso con el alcohol. Ahora, ¿qué pasa cuando vos estás en un ámbito de ilegalidad? Como por ejemplo con cocaína, Poxirran, pastillas, etcétera, ¿no es cierto? O sea, accedes a un comercio, a un ámbito ilegal que tiene toda una connotación y una carga moral, espiritual, emocional y claramente físico también, porque llega un momento que vos no sabes ni lo que estás ¿Y consumiendo. la plata? ¿De dónde salía la plata? Y yo creo que nunca, la persona con adicciones nunca se hizo problema por la plata. Siempre encontró el mecanismo, Siempre encontramos la forma. sin lugar a dudas. Pasa que eso también a veces es deteriorando la economía de la familia, es decir, le venden las Sí, cosas. obviamente. seguro, Obviamente sí. a la familia y a todo el entorno. Ahora, O sea, yo- para no... ¿Cuál es el basta? ¿Dónde está el basta? Bueno, bien, yo tenía 27 años, ya tenía a mi hija, yo tengo una hija que tiene 9 años, que vive con su Hermosa. mamá en Resistencia, en Fontana. Y hermosa, mi princesa. Y bueno, en ese momento tenía 1 año. Yo llevo 8 años de estar en mi proceso de tratamiento y estar Nunca, limpio. y nunca recayó más, nunca recaíste más. Y bueno, o sea, como recaída, cualquier cosa puede ser una recaída. O sea, con cocaína no, ni con tabaco y eso, o sea, por ahí Claro. brindé en algún momento o algo, una cuestión así, pero Sí. eso en términos terapéuticos ya es una Pero, recaída, claro. dependiendo de la Cocaína- perspectiva que tenga. Cocaína nunca más. ¿Tu hija, No. siguiendo un poco la pregunta de María, ¿tu hija es la Ujú. que te hace el clic? No. O sea, hizo un clic, pero no fue suficiente. Voy a remitirme a eso. Yo tenía 27 años, mi hija tenía 1 año y algo ya, y yo no la podía ver. La mamá me prohibió verla. No era una cuestión judicial porque yo no insistía. También yo me di cuenta, digamos, de mi condición y no quería, No era lo mejor para tu hija. claramente. Entonces, bueno, me sostuve 1 mes y medio, estando en la calle, roto total. Y en ese momento, bueno, tuve un intento de suicidio donde, bueno, me tiré delante de un camión. O sea, es fuerte, ¿no? Pero... Y gracias a Dios, bueno, el camión logró esquivarme. Y en ese momento, porque yo ya venía buscando en realidad todo ese mes y medio, 2 meses, yo venía buscando que me pase algo, que me maten. O sea, tenía problemas en Que no le los barrios, en las sentido a villas. la vida, ¿no? O sea, yo no tenía sentido. De hecho, no tenía renunciaste a ver a tu hija. No tenía Está bien, ningún pero propósito. vamos- Yo no podía estar sin consumir. No podía estar. Yo me levantaba y necesitaba tener ahí la sustancia. Necesitaba tomarme una línea, después fumarme un porro, después fumarme un cigarrillo. En realidad yo si me tenía que levantar y fumar un porro. Después fumar un porro y tenía que tomar una línea. Después de tomar una línea tenía que fumar un cigarrillo. Y después de fumar el cigarrillo tenía que tomar una cerveza. Bien. Perdón, no que diga esto. Pasó el camión y después. Bueno, en ese momento, como ya venía insistiendo yo de ese tiempo, digamos, de que me pase algo, que me choque un auto, de que yo no quería matarme, no quería suicidarme. O sea, en términos de psicológicos, sí, es un pensamiento suicida lo que yo hice, pero a la vez yo no tenía, mi objetivo no era matarme, yo lo que quería era acabar con la tormenta que tenía en mi cabeza. Estaba perturbado, estaba atormentado, sentía voces, sentía montones de cosas que me pasaban. No podía dejar de consumir, ya tenía problemas en todos lados y lo único que hacía de esos problemas era lastimarme, pero no terminaba con mi vida. ¿No es cierto?
Cuando pasa lo del camión, yo lo que pienso es, ni la muerte me quiere. Así, ni la muerte me quiere. Y ese es otro pensamiento negativo, porque ahí es te salvaste, Claro. ¿no? Y puede ser el pensamiento positivo. Claro, pero yo lo que pensé fue, nadie me quiere. Nadie me quiere, nadie me quiere. No porque no me quieran, sino por como yo era, en lo que me había transformado. ¿Y qué pasa después? Porque en esencia, todas las personas somos, en esencia, seres amables y que necesitamos amar, que nos amen. Todos, todos. No hay distinción acá, no hay acepción de persona. Todo el corazón del ser humano está hecho para amar y para ser amado. Ahora, en su vida o en sus trastornos genéticos, generacionales, etcétera, etcétera, o en su proceso de vida, pasaron cosas que fue corrompiendo a la persona y fue lamentablemente teniendo actos con sus consecuencias, ¿no es cierto? ¿Cómo te salvas? Pues el tiempo es tan tirano, me gustaría estar... Pero, Sí, no sé cómo estamos. claro, por Bueno. eso, ¿cómo te salvas? ¿Cómo decís basta? Bueno, ¿Cómo... cuando dije ni la muerte me quiere, me recordé un mensaje que me habían mandado unos cuantos meses atrás, que me decían, en el mensaje yo estaba esperando a que venga el delivery y no venía y me llegó un mensaje. Cuando me llega el mensaje me decía, Dios te ama. En ese momento yo obviamente, ¿qué? Dios te ama, ¿quién es? Zafá, que venga. Yo estaba sentado, estaba arrodillado mirando por el agujerito de la puerta, de la llave, que venga el kiosquero, ¿no? Y Proveedor, el dealer. después estaba todo en un ambiente cerrado, oscuro, perdido ahí adentro. Pero esa semilla quedó en mi corazón. Cuando yo me pasó lo del camión meses después y tuve que decir esto, o sea, llegué a esta reflexión de que ni la muerte me quiere, dije, ¿y la vida? ¿Y si la vida me quiere? Nunca había probado vivir, me di cuenta, volví en sí, como dice una historia, de que nunca había vivido, porque de los 9 años hasta los 27 años, todos los días consumía una sustancia. Todos los días. Bueno, principalmente fue Dios, porque en ese momento dije, bueno, Dios, me fue a buscar la policía, ¿no? Los minutos que pasó lo del camión, cayó un patrullero. Mandó su brazo armado, Sí, digamos. el Dios, camionero se ve que, viste, ni frenó, pero mandó a la policía. Y bueno, ya me conocían, me tenían de vista, y bueno, todo bien, viste, me sentaban. ¿Dónde fue? En Resistencia. Eso en Resistencia. Y bueno, después de eso, me dijeron, mirá, si te volvemos a ver así, te vamos a levantar y te vamos a llevar a la sala 3, ahí al pabellón de salud mental del Hospital Berrando. Y bueno, no, yo me voy a recuperar. Bueno, esa noche yo agarré y dije, bueno, Dios, si vos existís, a ver, te doy la oportunidad. Dame una señal. Algo, porque ya probé con todo. Y no hay forma. Al otro día me llama Miguel, mi hermano más grande, el mayor, que, bueno, cabe aclarar que yo soy hijo único de mi mamá y mi papá soy hijo único. Pero después tengo, aparte de papá, 4 hermanos más. Y después tengo 2 hermanastros más que son de la compañera de mi papá en este momento. Y Miguel me llama al otro día sin saber nada de mí hacía 2 años, 1 año y medio, 2 años, que no sabía nada de mí. Porque habíamos discutido justamente por el consumo y demás, yo le eché de mi casa, todo un show. Él me llama. Yo tenía un teléfono que ya no, o sea, tenía ese teléfono que había recibido el mensaje, pero ya estaba todo roto, estaba quebrada la pantalla, no sé. Solamente podía atender la llamada. Yo no podía llamar, no podía mandar un mensaje, nada, solo atendía. Y bueno, cuando me llama él, yo dije, acá me llamó alguno de los pibes, algo, voy a zafar. Bueno, era mi hermano. Antes de que me llame, yo había ido, estaba trabajando como albañil en una obra, y cuando llegué tarde, estaba re fisura, estaba muy mal, yo estaba en la calle, estaba mal, dormía en el auto de una concesionaria del papá de un amigo que me abría la noche para que yo duerma dentro de un auto. Y bueno, me echaron del trabajo ese día y yo dije, así es como vos existís, Dios.
esto es lo que vos sos. Me echaron del trabajo, ahora no tengo nada, ni para consumir. Cuestión de que ahí es donde recibo el llamado de mi hermano y yo siento que su voz era de otra persona, no era la de mi hermano. Porque si yo sentía que era la de mi hermano, andá vos careta, andá para allá. Pero no, era otra voz que me invitó a que yo me vaya, que iba a haber un lugar que me iba a recuperar. Y así fue que me vino a buscar a los días y me fui a la Fundación Reto a la Vida, que tienen varias casas en varias provincias, pero en este caso era en Posada, claro. ¿Estuviste internada? Estuve 2 años y 8 meses en comunidad. Internada. Sí. En realidad estuve bajo tratamiento, fue 1 año y medio aproximadamente, que era el tiempo cumplido, digamos, dentro del tratamiento que exige la fundación, pero me quedé a servir, porque también ahí encontré el propósito por el cual vivir. O sea, probé con la vida y la vida me mostró que es lo mejor. ¿El mensaje se puede? Se puede. Se puede. Cuesta muchísimo. ¿No sabes cuántos chicos están en tu situación? Yo trabajo de esto. Trabajo en la Secretaría de Prevención de Adicciones del Gobierno de Misiones. Tengo la oportunidad de trabajar dando charlas. ¿Y te gusta salvar gente? ¿Te chicos. gusta salvar o sacarlos o ayudarlos a zafar? La verdad que es muy engorroso el trabajo, porque te deteriora mucho más. Si vos no sabes manejar la frustración, tenés una carga sentimental, afectiva por la persona o por la familia muchas veces, y vos ves que el chico no cambia o se la manda, recae, reincide en el consumo constantemente, y bueno, tenés que tener manejo, una cierta frialdad en ese momento para no caer, no lastimarse uno, ¿no? Pero sí, sí me gusta, me encanta, amo lo que hago. Fue un placer por favor. conocerte, tu historia, si bien yo la conocía un poco, el orgullo que se siente esto, que nadie puede solo, nada mejor que eso. Nadie puede solo. Nadie puede solo, hablando del esternauta, y qué orgullo que lo puedas contar y qué orgullo lo que sos hoy. Gracias. Así que te felicito. Actualmente, Maxi, vos llevas a cabo un proyecto para ayudar a concientizar. Sí. Esto se hace a través de redes sociales. Es un proyecto personal. Arroba proyecto, está en la pantalla. Proyecto Condicción, es proyecto-com.dicción, pero lo van a encontrar así, Proyecto Condicción, los días viernes a las 19 haces un vivo. Un vivo de Instagram, por el momento estoy haciendo solo por Instagram. Sale en Facebook después el Reels, porque termina el vivo y pasa un Reels. Gracias, Maxi. Ahí queda el video. No, gracias a ustedes. Sos un capo, Maxi. Capo. Ya volvemos. Ay, bueno, qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero me quiero quedar con el final, ¿no? El mensaje es que se puede. Es inmensa la cantidad de chicos o de personas ya adultas que están en la situación que estuvo Maxi. Y se puede. Se puede. Se puede. Y se requieren de política de Estado, ¿no? Sin lugar a dudas. Se requieren política de Estado, obviamente el tema familiar, todo lo que ya hablamos y lo que contábamos. Qué importante es la familia, Carlos. Es importantísimo, pero se puede salir. Y hay también gente que te ayuda, ¿no? Sí. O sea, está ahí, está ahí. Aparecen ángeles, guardianes. Pero no hay tantos mensajes negativos, me parece que es importante resaltar, claro, se puede. Sí. Se puede, y que también que nadie puede solo, como decíamos, y que nadie se salva solo. El Dios en el que crean y un ser querido, cercano, en este caso fue su propio hermano, sí que lo cómo te tienden la mano y te puede salvar. El puente, ¿no? El puente hacia la vida. Pero este es un tema muy delicado, importante. Muy importante, que hay que mirar de frente, porque si no, podemos llegar tarde siempre, como se llega. Y siempre queremos dejar un mensaje más allá de periodistas políticos que podemos ser, dejar este tipo de mensajes para que a alguien en algún lugar esto les pueda servir. Así que de eso nomás se trata. Chicos, nos vamos. Nos vemos mañana, María. Si Dios quiere.